hasta aquí Él nos ha ayudado, nos ha acompañado. Por su gracia hemos, ¿verdad?, vencido. Amén. Así que estamos muy agradecidos a Dios por cada uno de ustedes y porque el Señor nos ha ayudado entonces y nos ha dado entendimiento y sabiduría para poder aprender de su palabra. Estamos en la página número 17 de nuestro material y hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes ya de la teología, que es acerca de la Trinidad de Dios, ya de este Dios trino, el cual nosotros adoramos, el cual es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios en tres personas. Amén. El Padre, el cual se encarga de llamar a los hombres ya para salvación. El Hijo, el cual se ha encargado de salvar a los hombres, vino a salvar lo que se había perdido. Y el Espíritu Santo, el encargado de regenerar los corazones, transformarlos y prepararlos hasta la venida del Señor. La Trinidad, ¿verdad? Por supuesto, no es una palabra bíblica, ni la son triunidad, trino, trinal, subsistencia o esencia o voluntad permisiva, procesos, etc. Son palabras, ¿verdad?, que muchas veces nosotros no las encontramos explícitamente, claramente escritas en la Biblia, ¿ya? Pero las utilizamos porque se encuentran implícitamente, o sea, aunque no estén escritas, se dejan ver. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad?, los predicadores, los maestros, muchas veces hablamos de procesos de Dios, ¿ya? Y podemos ver en la vida de José que hubo, ¿verdad?, procesos en su vida, el cual Dios llevó a cabo. Podemos ver que en la vida del pueblo de Israel hubieron procesos desde la llamada de Abraham, ya, para hacerlo un pueblo santo. Podemos ver también la vida de Balaam, ese profeta, ya que era un profeta ganancioso que se movía por ganancias, por dinero. Podemos ver la voluntad permisiva, cuando Dios claramente le había dicho que no maldijese a Israel, pero él insistió y Dios lo deja entonces que vaya y lo reprende a través de un asno, ¿ya? Podemos ver claramente entonces también la palabra Trinidad, aunque no escrita, pero sí se deja ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y aún así, ¿verdad?, aunque no está escrita implícitamente, y sí, ¿verdad?, la vemos explícitamente, ya se deja ver. Y así aún la empleamos, y a menudo provechosamente, al tratar de expresar esta doctrina que está tan llena de dificultades. Muchas veces ya no es fácil explicarla, pero debemos entenderla y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entenderla. Además, esta doctrina no es explícita en el Nuevo Testamento, aunque muchas veces se dice que es implícita en el Antiguo Testamento, ¿ya? O sea, a pesar que no está escrita, pero se deja ver, y explícita o claramente en el Nuevo, ¿ya? Pero por medio del estudio de la palabra se ve claramente. Pero explícito significa caracterizado por plena y clara expresión. Un calificativo difícil de aplicar a esta doctrina, ¿ya? Aún así, la doctrina proviene de las Escrituras, así que es una enseñanza bíblica. La Trinidad es una enseñanza bíblica y es una enseñanza muy importante. La contribución del Antiguo Testamento con respecto a esta doctrina. Sin lugar a duda, el Antiguo Testamento enfatiza la unidad de Dios. Sin embargo, hay sugerencias claras de que si hay personas de la deidad, ¿ya? Por lo tanto, uno pudiera decir que el Antiguo Testamento contiene indicaciones que permiten la revelación posterior de la Trinidad de Dios, ¿ya? El Antiguo Testamento, como decía acá, enfatiza la unidad de Dios. ¿Por qué enfatiza la unidad de Dios? Tenemos que tomar en cuenta, ¿ya?, de que Dios en el Antiguo Testamento le deja en claro a Israel de que Él es un Dios, ¿ya?, el único Dios verdadero, porque Israel viene saliendo de 400 años de esclavitud
viene saliendo de un país lleno de idolatría y va a entrar a una tierra. El propósito de Dios es llevarlo a una tierra el cual también está lleno de dioses, de idolatría. Por lo tanto, lógicamente, Dios tenía que dejar claro para su pueblo de que Él era un Dios diferente a los otros dioses. ¿Se imagina que Él le dijera a ellos claramente en ese momento y les revelara que Él era un Dios trino? Esto se iba a prestar, ¿verdad?, para confusión y para idolatría. Por esta razón, la doctrina de la Trinidad se revela más claramente en el Nuevo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento también hay indicios que nos muestran de que está claramente, ¿verdad?, visible el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver más adelante con algunos textos bíblicos. La unidad de Dios. El celebrado Shema en Deuteronomio 6:4, que llegó a ser la confesión de fe básica del judaísmo, enseña la unidad de Dios y puede ser traducida: el Señor nuestro Dios es un Señor, o el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, o el Señor nuestro Dios, el Señor solamente, ¿ya? El Shema Israel, ¿ya? De Deuteronomio capítulo 6, verso 4, es una oración que todos los judíos ortodoxos recitan todos los días, ya, en sus tefilá o en sus oraciones. Ellos, cuando van a orar, la primera oración que ellos celebran, ya, o en sus fiestas principales, es esta, ya: Oye, Israel, el Señor tu Dios es uno, a Él solamente adorarás, a Él solamente servirás, ¿ya? Y esta oración o esta tefilá, ya, es conocida como Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye, oh Israel. Esa palabra Shema, ya, quiere decir oye, pero quiere decir no solamente oír, quiere decir obedece, entiende, ya, que tu Señor, tu Dios es uno. Ahora, como dije anteriormente, Dios enfatiza esto debido a que Israel venía saliendo ya de 400 años de esclavitud y durante 400 años estuvo rodeado de idolatría, de paganismo. Entonces Dios tenía que mostrarse al pueblo como un Dios diferente, como el Dios único. Esta última traducción enfatiza la singularidad de Dios más que la unidad, pero implica la unidad por excluir el politeísmo. O sea, ese era el propósito ya de Dios, al presentarse como único Dios, ya, hacerle entender de que la religión que a partir de ellos iban a comenzar a practicar a partir de ese momento era monoteísta, o sea, una religión que adoraba solamente a un Dios y no politeísta como la tenían los egipcios y el pueblo de la tierra de Canaán, donde Dios los iba a llevar a ellos, ¿ya? Tenemos otros pasajes más, como por ejemplo Éxodo capítulo 20, ¿ya? Versículo número 3, que también nos hablan acerca de la unidad de Dios, ¿ya? Como Dios único. Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿ya? Este es uno de los mandamientos: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Deuteronomio capítulo 4, versículo número 35. Vamos a ver también este texto importante. Bueno, corroborar con las escrituras. Deuteronomio capítulo 4, verso 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Ya? O sea, Dios insiste entonces delante del pueblo, ¿ya?, para que el Israel sea un pueblo leal al Dios único. Palabras en plural. Ya hemos sugerido en algunos estudios anteriores que el nombre plural para Dios es Elohim. Esta palabra denota la grandeza y supremacía ilimitada de Dios. Elohim viene siendo el Dios todopoderoso, el que tiene todo poder para crear, ¿ya?, a partir de la nada. Y eso lo vemos en el libro de Génesis, en el mismo capítulo 1, cuando Dios comienza a crear todas las cosas.
Él es Elohim, ¿ya? Deducir que el nombre mismo indica pluralidad de personas es cuestionable, dice. Sin embargo, cuando Dios habla a sí mismo con pronombres plurales, ¿ya? Y verbos plurales, sí parece indicar distinciones de persona. Bueno, sabemos que la palabra Elohim es un verbo plural que indica más de una persona. Ahora, para nosotros no es cuestionable de que Elohim sea una palabra plural e indique más de una persona. Para nosotros claramente Elohim, al ser plural, indica que en el principio había más de una persona creando todas las cosas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuestionable es para los testigos de Jehová, cuestionable es para los judíos ortodoxos que no creen en Jesús, que no creen en la persona del Espíritu Santo, cuestionable es para ellos. Pero para nosotros que creemos en la Trinidad y que, ¿verdad?, la vemos en las Escrituras claramente, entonces no es cuestionable, ¿ya? Vemos también otros pronombres personales en otros textos bíblicos, ¿ya? Por ejemplo, Isaías capítulo 6, versículo 8, aquí también vemos pluralidad, ¿ya? Isaías capítulo 6, verso 8, y yo podría citar muchos más textos. Vamos a Isaías capítulo 6, verso 8. Dice acá la palabra: después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí y envíame a mí. ¿Ya? Entonces aquí el Señor hace una pregunta. ¿Con quién está hablando ahí? ¿Ah? El Señor. El Señor hace una pregunta, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Y ahí Isaías, ¿verdad?, se ofrece. ¿Ah? El Señor, ¿verdad?, está hablando ahí con también la Trinidad, está hablando con el Hijo, con el Espíritu Santo. Ahí vemos una pluralidad. Hay algunos teólogos que ven en esta pregunta a Dios formulando la eternidad, preguntando quién va a venir a este mundo a morir por los pecadores. ¿Ah? Isaías entiende como que Dios le está hablando a él, y lógicamente también le está hablando a él, pero algunos teólogos ven que Dios está formulando esta misma pregunta en la eternidad, y es ahí cuando su Hijo Jesucristo se ofrece para venir a este mundo para morir por nosotros, ¿ya? Vemos también pluralidad en Génesis capítulo 1, verso 26, ¿ya? Génesis capítulo 1, verso 26. Dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoró en los peces del mar, en la ave de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre. Aquí vemos pluralidad, ¿ya? El Señor, ¿verdad?, no está hablando solo. El Señor no está loco, hablando solo para Él mismo, no. Está hablando con la Trinidad. Está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Está invitando a la Trinidad a participar de la creación, ¿ya? En la Escritura vemos también distinción de personas. Algunos pasajes aparentemente distinguen personas dentro de la deidad o de la divinidad. A Jehová se le distingue como Jehová, ¿ya?, o Dios. Vemos en el libro de Oseas, capítulo 1, versículo número 7. Vamos allá, vamos a abrir nuestra Biblia. Usted puede acompañarme también en su casa, ¿ya?, el estudiante. Oseas, capítulo 1, versículo 7 dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinete. Aquí está hablando de Jehová su Dios, está hablando del Padre. También en el Antiguo Testamento encontramos al Hijo, el Redentor, que tiene que ser Dios divino, que se le diferencia de Jehová, que es diferente a Jehová, el Redentor, el Hijo.
Isaías 53, ¿ya? Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Podemos también leer el verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Miren qué interesante. ¿Ya? Dice el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando del Redentor. Está hablando de los padecimientos del Mesías, ya en el Antiguo Testamento, de la persona de Jesús. Aquí vemos al Hijo. Anteriormente vimos al Padre. Ahora vamos a ver al Espíritu, al Ruach HaKodesh en hebreo, o al Espíritu Santo, que también es una persona de la Trinidad. Isaías 48, 16. Libro de Isaías, capítulo 48, 16. Dice: acercaos a mí, oíd esto desde el principio. No hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Ya? O sea, ahí claramente entonces se ve al Espíritu Santo activo también en el Antiguo Testamento. Entonces, aunque no está explícitamente la palabra Trinidad, pero sí está implícitamente registrada. ¿Ya? O sea, se ve claramente en estos textos que yo acabo de leer. La contribución del Nuevo Testamento con respecto a la Trinidad, evidencia de la unidad. Como en el Antiguo Testamento también insiste en que solamente hay un Dios verdadero, pasajes como 1 Corintios 8:4 y Santiago 2:19 nos muestran también lo mismo, de que Dios es uno, ¿ya? Habla de la unidad de Dios. 1 Corintios capítulo 8, verso 4. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintio, les hace ver de que hay solamente un Dios. ¿Ya? 1 Corintios capítulo 8, verso 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo dice que hay un Dios? Porque Pablo ya le está escribiendo a una iglesia que está rodeada de idolatría. Ya la ciudad de Corintio era una ciudad muy libertina, era una ciudad donde habían templos dedicados a la diosa Diana, ya habían sacrificios, era una ciudad, verdad, muy comerciante, donde había mucho comercio, y todas las ventas y los festines y las comidas que se hacían, verdad, entre los gremios de vendedores, eran consagrados a los dioses. Entonces imagínese usted un cristiano que tenía un negocio y que iba a participar de una de estas comidas porque tenía que hacer negocio, porque tenía que intercambiar ideas, y de repente se sentaba a la mesa sabiendo que la carne había sido ofrecida a los ídolos. Entonces Pablo les hace ver, verdad, que no se preocupen porque solamente hay un Dios verdadero, y ese Dios es el Dios que ellos conocen, Jesucristo, el Hijo de Dios, o Jehová Dios. ¿Ya? Por eso que aquí habla de la unidad de Dios. Y Pablo dice, solamente hay un Dios. Los demás son, ¿verdad? Los demás son dioses pequeños. Los demás son, ¿verdad? Mitos humanos. ¿Ya? Los demás son imágenes. Eso es lo que Pablo está queriendo hacerle entender. Evidencias para el aspecto trino en el Nuevo Testamento. El Padre en el Nuevo Testamento se reconoce como Dios. Aquí no existe controversia alguna. Y varios pasajes enseñan esto. Veamos, ¿verdad? Juan capítulo 6, verso 27. Juan 6, 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará,
porque éste señaló Dios el Padre. Aquí habla del Hijo del Hombre, de Jesús, pero también habla del Padre. Entonces en el Nuevo Testamento a Dios se le reconoce como Dios y como Padre. ¿Ya? El Nuevo Testamento también hace mención de Jesucristo y a Jesucristo también se le reconoce como Dios. Él mismo alegó tener atributos que solamente Dios posee, como la omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. Él hizo cosas que solamente Dios puede hacer. Las personas de su día reconocieron esto, aunque algunas veces renuentemente. ¿Ya? Jesucristo como Dios tenía poder para perdonar pecado. Resucitar a los muertos. Recuerden ustedes que resucitó a Lázaro ahí en Juan capítulo 12, verso 9. Además, el Nuevo Testamento atribuye a Cristo obras que solamente Dios puede hacer, como sustentar todas las cosas con su poder. ¿Ya? Colosenses capítulo 1, verso 17. Vamos a ver allá. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 17. Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando aquí del Hijo. Por lo tanto, el Hijo es Dios, como Dios Padre. Tenemos también al Espíritu Santo, se le reconoce como a Dios. A Él se le llama Dios en Hechos capítulo 5, verso 3 al 4, cuando Ananías y Zafira venden la heredad y engañan, tratan de engañar a Pedro, y caen muertos delante de Pedro. Y Pedro les dice, antes de darle la sentencia, ¿verdad? Ustedes no han engañado al hombre, han engañado a Dios, al Espíritu Santo. ¿Ya? O sea, se reconoce al Espíritu Santo como Dios. Posee los atributos que solamente Dios tiene, como la omnisciencia y la omnipresencia, y regenera a las personas, una obra exclusiva de Dios. Por lo tanto, el Nuevo Testamento también contribuye, ¿ya?, a manifestar y dar a conocer que la Trinidad existe, aunque no explícitamente está escrita la palabra, pero está presente, al igual que en el Antiguo Testamento. Evidencia de la triunidad, o sea, la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Los tres son uno. Mateo capítulo 28, verso 19 nos muestra la triunidad, o la unidad entre estas tres personas. Mateo capítulo 28, vamos allá. 28, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí encontramos la unidad entre estas tres personas y a la vez la Trinidad. Acá tenemos algunas ilustraciones de la Trinidad. Por ejemplo, el agua. El agua, ¿verdad? Su composición, ¿verdad? Tiene una composición sólida, puede estar en estado líquido, ¿ya? Cuando hablamos sólido hablamos de hielo, líquido, agua o gaseosa, pero toda sigue siendo, ¿verdad?, agua. H2O, que viene siendo la fórmula del agua, ¿ya? Entonces aquí podemos, el agua representa, ¿verdad?, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres son uno. Al igual, ¿verdad?, que el agua en sus tres estados. Tenemos también el ejemplo del hombre. El hombre está compuesto de un cuerpo, un alma y un espíritu. ¿Ya? No es que cuando el hombre sale, ¿verdad?, el alma se queda en la casa y el espíritu parte para el mall. No. Está todo injertado dentro del hombre, de este cuerpo físico. ¿Ya? ¿Cuándo se produce la separación del alma y del espíritu del cuerpo? Cuando el ser humano muere. De hecho, la palabra muerte en hebreo significa eso, separación. ¿Ya? Se separa el alma. El alma tiene dos destinos, el infierno o el cielo. El espíritu, el aliento de vida, que nos permite adorar a Dios, ¿ya?, el cual vivifica el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas, vuelve a Dios y el cuerpo vuelve al polvo
de la tierra. O sea, perdón, vuelve a la tierra para convertirse en polvo. Tenemos el ejemplo también de la hoja de trébol. Es una hoja, pero tiene tres ya partes. También representa, ¿verdad?, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Podemos usarlo como ejemplo, pero es una hoja. Tenemos también el ejemplo de la luz. ¿Ya? El sol representa al Padre, el sol de justicia. La luz del sol representa a Jesucristo y el calor representa al Espíritu Santo, pero es un sol que produce todo esto. Entonces ahí vemos la unidad. Podríamos usar el ejemplo también del huevo. El huevo, ¿verdad?, está compuesto de cáscara, yema, ¿ya? Y cáscara, la yema y la otra parte en este momento se me va de la mente, ¿ya? Pero está compuesto de tres partes, ¿ya? La cáscara, la yema y, bueno, ustedes se acuerdan entonces de tres partes, ¿verdad? Lo mismo, Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, ¿ya? Ahí está, cáscara, yema y clara. Ahí está, cáscara, yema y clara. Entonces el huevo compuesto de tres partes, ¿ya? Bien, un repaso de la historia de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, de verdad, no es algo nuevo. Estamos en la página 19, ¿ya? A partir del siglo primero, ¿verdad? Por ahí por el 150, ¿ya? Casi al 200, ya se empezaron a dar los primeros indicios y los primeros padres de la iglesia comenzaron a hablar acerca de la Trinidad, ¿ya? En un comienzo el monaquismo, ¿qué es lo que es el monaquismo? El monaquismo, ¿verdad?, era un grupo de corrientes doctrinales, ¿ya?, que de una u otra forma negaban la Trinidad. Decían que solamente había un Dios, ¿ya? Ahora, los padres de la iglesia primitiva no formularon alguna declaración clara tocante a la Trinidad. Algunos no estaban claros en cuanto al Logos, ya que es Jesús, y la mayoría no estaban interesados en ponerle atención al Espíritu, con la excepción de su obra en la vida de los creyentes. O sea, en un comienzo, ¿verdad?, no se hablaba de Trinidad en la iglesia del primer siglo, ¿ya? Porque no había mucha claridad en cuanto al Logo, en cuanto a la persona de Jesús como Dios, ¿ya? Y menos del Espíritu Santo como Dios. Sí se prestaba atención al Espíritu Santo por la obra que él hacía de regeneración en el corazón de las personas, ¿ya? Pero el primero en utilizar la palabra, ¿verdad?, Trinidad fue Tertuliano, ¿ya? Fue este padre de la iglesia, ¿verdad?, llamado Tertuliano, el primero en utilizar la palabra Trinidad. Sin embargo, él no tenía un conocimiento claro y preciso de la Trinidad, pues sus conceptos estaban matizados de subordinacionismo, ¿ya? O sea, todavía la doctrina de la Trinidad no estaba desarrollada, ¿ya? Tertuliano vivió en el año 160 después de Cristo hasta el 220. Fue un padre de la iglesia y un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo II y primera parte del siglo III, ¿ya? Él es el primero en usar la palabra latina Trinitas o Trinidad con respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, Tertuliano descubrió, ¿verdad?, de que habían tres personas, ya que no era solamente Dios Padre, pero él no desarrolló la doctrina en sí. Hizo mención, ¿verdad?, ya de que había tres personas, había una Trinidad, pero no desarrolló, no explicó ya la doctrina. Pero existía en la época también, como les dije anteriormente, el monaquismo, ¿ya? O monarquianismo, que eran estos grupos, ¿verdad?, que no creían ya en una Trinidad, sino que creían que Dios solamente era Jehová y se acabó. Ahora, quien se opuso ferozmente a la Trinidad, ¿verdad?, de Dios y declaró que Jesucristo no era Dios, sino que era un ángel, ¿verdad?, fue este presbítero antitrinitario de Alejandría, Egipto, conocido como Arriano, ¿ya? Él escribió, ¿verdad?, algunos postulados, ¿ya?, en contra de la Trinidad, no reconociendo la Trinidad
y diciendo, ¿verdad?, entonces que el Hijo era simplemente un ángel, ¿ya? Arrio, ¿verdad?, también se opuso a Atanasio, el cual también era un padre de la iglesia, un teólogo, el cual, ¿verdad?, también lo enfrentó a Arrio durante el concilio de Nicea en el 256 aproximadamente, ¿verdad?, que convocó ya en la época el emperador Constantino. ¿Y por qué convocó, verdad, un concilio? Convocó un concilio, ¿verdad?, porque Arriano, a través de su enseñanza, estaba creando un problemón, estaba creando un problema grande para la iglesia, y a la vez también con su doctrina, que negaba la divinidad de Cristo, negaba a Cristo como Dios, y se oponía a la Trinidad, estaba creando, ¿verdad?, un problema para la iglesia y para los que estaban bajo su enseñanza. ¿Por qué? Porque Arriano era un presbítero, era un pastor, ya en Alejandría, Egipto. Entonces se crea este primer concilio, por decirlo así, en el 256 después de Cristo. Constantino convoca a todos los pastores, presbíteros, obispos de la época para poder entonces asentar las bases de la doctrina, ¿verdad?, en la cual la iglesia iba a creer. Y entre estas doctrinas estaba la doctrina de la Trinidad. Se le dio la oportunidad a Arriano, ¿verdad?, para arrepentirse, pero Arriano no se arrepintió y siguió enseñando, entonces fue desterrado, junto a ocho obispos más que se habían unido a él. Se cuenta la historia que en esta reunión el obispo, ¿verdad?, es Nicolás, ¿ya? Cuando vio a Arriano, dice que le dio una bofetada. Ahí ven la foto ustedes, ¿verdad? Le dio una bofetada porque Arriano estaba creando muchos problemas con esta enseñanza que él estaba trayendo, ¿verdad?, negando la divinidad de Cristo. Así que se llevó una bofetada santa, por decirlo así. Bueno, esta historia, ¿verdad?, de Arriano nos enseña lo peligroso que es cuando se enseña algo y se enseña mal, ¿ya? O se tuerce una doctrina bíblica, ya se fuerza un texto a decir algo que yo creo o que yo pienso. ¿Por qué? Porque esto queda en la mente y en el corazón de la persona. El arrianismo fue tan peligroso en su época como lo es también hoy. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos sectas hoy en día que son descendientes que vienen directamente de Arriano, de este obispo, como por ejemplo los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Cristo, niegan que Jesús es Dios. Ellos claramente, ¿verdad?, tienen una doctrina arriana. Tenemos, ¿verdad?, textos bíblicos que apoyan la Trinidad. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, verso 35 del Nuevo Testamento, dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aquí vemos la persona del Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí está haciendo mención de Dios Padre. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí está hablando el Hijo. Aquí vemos la Trinidad. Claramente, en la obra de salvación se ve actuando la Trinidad. ¿Ya? El Espíritu Santo que viene sobre María, el poder del Altísimo Dios y el santo ser que van a ser llamado Hijo de Dios, Jesucristo. Mateo capítulo 3, versos 16 y 7, durante el bautismo de Jesús por Juan el Bautista. Dice que después de ser bautizado Jesús salió del agua, que vemos al Hijo, inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron y él vio, Juan vio, ¿verdad? Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Aquí vemos la persona del Espíritu Santo. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿Quién está hablando aquí? El Padre. Aquí vemos la Trinidad, entonces, en el bautismo de Jesús. Hechos capítulo 10, verso 38. Vosotros sabéis cómo Dios Padre, aquí está hablando el Padre, ungió a Jesús de Nazaret, aquí está hablando del Hijo, con el Espíritu Santo, aquí está hablando de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Ya? Aquí tenemos otra muestra más de la Trinidad. Juan capítulo 10, verso 30 dice, yo y el Padre uno somos. O sea, Jesús se está colocando a la misma altura del Padre. Aquí vemos al Padre y al Hijo.
Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ya? O sea, aquí Dios dice, hagamos. ¿Con quién está hablando Dios? Aquí claramente Dios está hablando con alguien que está a su misma altura, ¿ya? Que ocupa una misma posición que él. Y también vemos en este texto que Dios está hablando con alguien que tiene el mismo poder creador que él, porque dice, hagamos. Aquí Dios no puede estar hablando con un ángel, ¿ya? No puede estar hablando con un ángel, porque un ángel no tiene poder para crear. ¿Mm? Entonces aquí claramente está hablando con quién. Está hablando, ¿verdad?, con los otros componentes, o personas, perdón, no componentes, personas de la Trinidad. Génesis 11:7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí también vemos pluralidad, ¿ya?, de personas. Descendamos. Si Dios hubiera sido solamente Dios, Él diría, ¿verdad?, voy a descender. Pero Él dice, descendamos, invita a las otras personas, ¿verdad?, que componen la Trinidad a descender para confundir la lengua de los hombres ahí en la Torre de Babel. Y 1 Juan capítulo 5, verso 7, el cual nos muestra claramente, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces aquí yo les mostré claramente textos bíblicos que muestran claramente la Trinidad. Ahora, ustedes van a encontrar en la teología moderna posturas que refutan la Trinidad de Dios, o sea, que la combaten, que la niegan. ¿Ya? Los teólogos llamados teólogos modernos, racionalistas, que en la escritura ven solamente, ¿verdad?, mitos y ven relatos, ¿verdad?, que para ellos son relatos históricos, que son mitos. ¿Ya? Porque también existen, aunque ustedes no lo crean, teólogos que creen que la Biblia es un libro lleno de mitos y que alguna parte de la escritura son divinas y otras no. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, la postura teológica del dios semítico, el dios papá y la diosa mamá. Por ejemplo, los teólogos racionalistas dicen que Génesis 1:26, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, no está hablando con los otros componentes de la Trinidad, sino que está hablando con una diosa mujer. ¿Y cómo se apoya ellos en esto? ¿En qué se apoyan? Se apoyan en los hallazgos arqueológicos que han encontrado en Israel, que son, ¿verdad?, las imágenes del dios, ¿ya?, de este dios cananeo, un dios semítico, ¿ya?, llamado El, ¿ya?, llamado El, y la diosa Ashera. Entonces el dios El, ¿ya?, es un dios semítico, el cual invita a la diosa mamá llamada Ashera, o Acera como la conocemos nosotros, que es la diosa de la fertilidad, a crear una pareja o dioses a su imagen y semejanza. Y según la historia, ¿verdad?, cananea, dice que el dios El se une con la diosa Ashera, crean 70 dioses inferiores a ellos, dioses hijos. ¿Ya? Eso es lo que enseñan ellos. ¿Ya? Esta postura o esta teoría del dios El y la diosa Ashera, el dios papá y la diosa mamá. Y que de ahí nacen, ¿verdad?, diosesitos o 70 dioses. Y muestran, ¿verdad?, estos hallazgos arqueológicos. Ahora, lógicamente, que arqueológicamente no podemos negar que se han encontrado ¿cuánto se llama?, estas imágenes en Israel a través de hallazgos arqueológicos. Pero estos dioses ya estaban en Canaán cuando Israel, ¿verdad?, entra a la tierra de Canaán. Los cananeos ya adoraban al dios El. Y también creían en la diosa Ashera, o la diosa de la fertilidad. De hecho, Dios, ¿verdad?, castigó muchas veces a Israel por adorar a la diosa Acera, por ofrecerle incienso a la diosa Acera. Pero cuando acá habla, ¿verdad?,
en Génesis capítulo 1, verso 26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ya? Aquí Dios no está invitando a la diosa Shera. Esto es una aberración. Aquí está invitando, ¿verdad?, a los otros componentes de la Trinidad, que son el Espíritu Santo y el Hijo. Porque si creyésemos, ¿verdad?, que está invitando a la diosa Shera, una diosa, ¿verdad?, madre, entonces tendríamos que dejar de creer en Elohim, dejar de creer en Dios. ¿Y en qué creíamos entonces? Pero ellos, como le digo, enseñan este postulado, enseñan, ¿verdad?, esta postura del Dios Él, el Dios hombre, y la diosa Shera, la diosa mujer, con la cual, ¿verdad?, tuvieron 70 hijos. Y ellos enseñan, ¿verdad?, que posteriormente entonces se creían esto en el principio cuando se escribió la palabra del Señor, el libro de Génesis, pero después el libro de Génesis, ¿verdad?, sufrió algunos maquillajes, algunos cambios para mostrar a Dios como un Dios, ¿verdad?, singular, único, que no habían otros dioses más. Pero esto, como le digo, es una aberración. Creer en esto, ¿verdad?, en un Dios hombre y en una diosa mujer, la cual tiene 70 hijos, es una aberración, porque tendríamos que dejar de creer en Jehová. ¿Ya? Tendríamos que dejar de creer en Elohim. Bueno, esa es una de las posturas que refutan la Trinidad de Dios. Tenemos también el Elohim plural mayéstico. Esta palabra. Los que defienden, ¿verdad?, de que Elohim, ya, no se refiere, ¿verdad?, a tres dioses, sino que es un plural, ¿verdad?, es un verbo majestático, el cual denota, ¿verdad?, grandeza, el cual se usa, ¿verdad?, como una expresión, ¿verdad?, para denotar grandeza, realeza, poder. Niegan, ¿verdad?, la Trinidad, diciendo, ¿verdad?, que es un plural majestático y que no se refiere, ¿verdad?, a tres personas. Los monolatras, ¿verdad?, así se les llama, los cuales adoran a Dios pensando que es una sola persona. Por ejemplo, los testigos de Jehová son monolatras, ¿ya? No son monoteístas como nosotros, que creemos en la Trinidad, ¿verdad? Ellos son monolatras. Aducen que en el caso de Dios, el uso de la primera persona, el plural, nosotros, en vez de la primera persona, el singular, yo, no obedece a ninguna pluralidad en la deidad. O sea, ellos no creen en la deidad. No creen que cuando dice hagamos, ¿ya?, no creen que hay ahí, ¿verdad?, una pluralidad, sino que dicen, ¿verdad?, que hay una singularidad, o sea, que es un Dios único. Primera persona, el singular yo, no obedece a ninguna pluralidad de la deidad, sino a una costumbre lingüística que tenía lo antiguo para referirse a Dios, o en el caso de un rey, de hablar de sí mismo. O sea, lo que los monolatras enseñan, ¿verdad?, que cuando Dios dice hagamos, ya, al hombre, está diciendo, en la realidad está hablando con él mismo, ¿ya? No está hablando con los otros componentes de la Trinidad, ¿ya? Está hablando de sí mismo, pero con mucha modestia. Y esa costumbre se le ha dado el nombre de plural majestático. Algo así como cuando el rey de España dice nos, rey de España, ¿verdad? No, rey de España, nos, rey de España, le vamos a dar comida. No, rey de España, le vamos a dar bono. No, rey de España. ¿Ah? O sea, un plural majestático, el cual en forma, ¿verdad?, en esta expresión, ¿verdad?, nos, ¿ya?, está diciendo, ¿verdad?, y está mostrando su grandeza o su poder. Esta es la teoría, ¿verdad?, del plural majestático. Pero sabemos, ¿verdad?, que ese plural Elohim, ese verbo plural Elohim que encontramos en Génesis capítulo 1, verso 1, ¿verdad?, no es un plural majestático. Es imposible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando habla de Elohim, cualquier estudiante de hebreo sabe que en la gramática hebrea, porque el hebreo tiene sus reglas gramaticales, como lo tiene el español, el inglés, tiene sus propias reglas gramaticales, sabe que en la gramática hebrea no existe las palabras plurales majestáticos o plural majestático, no existe. No existe eso. ¿Ya? Entonces, cuando habla de Elohim, está hablando claramente, ¿ya?, es un verbo claramente plural, que habla de más de una persona. ¿Ya? En esta palabra Elohim nosotros encontramos
estas tres palabras. El, que habla de Dios, Eloe, el Dios, y Elohim, dioses o los dioses. Esta palabra Elohim quiere decir esto, dioses o los dioses. Si nosotros sacásemos esta Hei, que representa una H, esta Yod, que representa una I, y esta Mem, que representa una M, y dejáramos solamente esta Aleph y Lamed, que representa una L, solamente aparecería la palabra El, que quiere decir Dios. Es una palabra hebrea que quiere decir Dios. ¿Ya? Pero al estar la Hei, la Yod y la Mem, Elohim habla de más de una persona. Este plural majestático se utilizaba cuando se hablaba de los reyes modernos, para dar a conocer su poder y grandeza. ¿Ya? Pero el plural majestático es una palabra creada más adelante. ¿Ya? Utilizada más adelante, no cuando se escribió, cuando Moisés escribió ya el Génesis. Es posterior, muchos años más. Entonces, no se puede decir, ¿verdad?, que Elohim es un plural majestático. ¿Ya? Cuando usted le hable a un testigo de Jehová o a alguien de la Trinidad, él le va a salir con esto. Le va a decir, no, es que es un plural majestático. Pero sabemos que en la gramática hebrea no existe el plural majestático. Insisto. Amén. Bien, amados alumnos, que Adonai, el Señor, les bendiga grandemente. Agradezco a Dios por la oportunidad de compartir junto a ustedes esta clase y estaremos entonces luego ya con la siguiente materia de escatología bíblica y angelología, los ángeles de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo, shalom, braja, paz y bendición para todos ustedes. Amén.